Bienvenidos, queridos amigos, hermanos. Esperamos se encuentren bien. Un gran saludo para todos ustedes. A continuación vamos a estar viendo la parte de la reunión Tesoros de la Biblia. Es el discurso de 10 minutos. Es una consideración práctica. Se titula Jacob se casa. En este discurso vamos a estar hablando de la nueva etapa de la vida de Jacob cuando él sale de la casa de sus padres para contraer matrimonio, ¿sí? Con el hermano de la mamá de Jacob. Es un hombre que ya lo habíamos mencionado anteriormente, llamado Labán. Veremos los desafíos, los retos que Jacob tuvo que enfrentar, así como las trampas de Labán, que era un hombre, un estafador, era un aprovechado, le gustaba mucho aprovecharse de los demás, aunque fueran su propia familia, y veremos qué puntos aprendemos de este ejemplo para nuestros días. Veamos entonces lo que dice Génesis 29, 18 al 20. Ahí leemos: como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a Labán: estoy dispuesto a trabajar para ti 7 años por tu hija menor Raquel. Labán le contestó: es mejor dártela a ti que a cualquier otro hombre. Quédate a vivir conmigo. Y Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero a él le parecieron unos cuantos días por el amor que le tenía. Entonces vemos que él estuvo dispuesto a trabajar. ¿Cuántos años dice? 7 años, con tal de casarse con Raquel. Según leemos, en aquel tiempo habían costumbres, sí, había costumbres de dar cierto dinero, cierto precio por la novia. Sin embargo, eh, vemos que la situación en ese momento de Jacob, por alguna razón, él no dio ningún dinero, él ofreció algo mejor que dinero, él ofreció sus servicios de trabajador. Y no fueron por 5, por 2, por un año, fueron por 7 años. La verdad fue, aquí el que salió ganando fue Labán. Así que Jacob le ofreció a Labán un regalo de boda muy generoso a cambio de Raquel. Y dice el relato que Labán aceptó enseguida. Entonces, aquí aprendemos un punto. Vemos que él sentía un enamoramiento genuino por Raquel. Él la amaba y no le importó con tal de tenerla como esposa. ¿Esto que nos enseña? Bueno, que una relación amorosa no debe basarse siempre en lo económico. Aunque por supuesto el dinero es importante. El dinero es importante, pero vemos también que la actitud trabajadora de Jacob ayudó. Hay varones que no les gusta trabajar, ellos están buscando que los mantengan en vez de tener algo que ofrecer. Entonces los varones aprendemos un buen ejemplo de Jacob. Debemos estar dispuestos a trabajar. Aquí no es el asunto de si uno tiene o no tiene, sino estar dispuestos a trabajar, a no ser perezosos, a no ser mantenidos, a no aprovecharnos de los demás. Bueno, entonces vemos que Jacob ofreció este trato de trabajar 7 años y Labán aceptó. Pero como ya habíamos visto anteriormente, Labán era un estafador y seguía haciéndolo. Quizás para este momento era peor. Veamos cómo se aprovechó, cómo engañó a Jacob. Dice el relato en Génesis 29, 21 al 26. Al final, Jacob le dijo a Labán: ya se ha cumplido el plazo. Dame a mi esposa y deja que tenga relaciones con ella. Así que Labán reunió a todos los vecinos e hizo un banquete. Pero al llegar la noche, tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob para que tuviera relaciones con ella. Y a su hija Lea, Labán le dio una sierva suya llamada Silpa para que le sirviera. Pues bien, a la mañana siguiente Jacob vio que quien estaba con él era Lea. Entonces le dijo a Labán: ¿pero qué me has hecho? ¿No fue por Raquel por la que trabajé para ti? ¿Por qué me has engañado?
Pero Labán le contestó: aquí no es costumbre entregar a la hija menor antes de entregar a la mayor. Vemos aquí el vil engaño de este hombre, Labán, con tal de obtener ganancias, no le importaba estafar aún a su propia familia, a sus hijas, a su yerno. Él vemos que entregó a la que no era, sí, y de la manera más cínica y mentirosa. Vemos que al final dice: aquí no se acostumbra a hacerlo así. Primero es la mayor y después la menor. Es, es válido decir que así era la costumbre, eso es entendible, pero eso debió habérselo dicho cuando hicieron el trato, cuando hablaron de trabajar 7 años, no después de los 7 años. Entonces, vemos esa tendencia de Labán de engañar, de estafar y de aprovecharse. No podemos decir que Lea fue su cómplice, pues la Biblia no da esa información. Simplemente dice que Labán era su padre y ellas tenían que ser sumisas a él, sí. Entonces, si ella estaba de acuerdo o no en este engaño, la Biblia no lo dice, así que no podemos juzgar a Lea. Lo que sí sabemos es que Labán era un estafador, se aprovechaba de su familia y se aprovechó de Jacob. Entonces, eso no está bien. Pero uno en la vida conoce personas así, que les gusta estafar, que les gusta engañar a los demás, muchas veces a su propia familia y a veces hasta hermanos que están dentro de la congregación. Debemos ser muy cuidadosos a la hora de hacer tratos con otras personas. ¿Qué hizo entonces Jacob? Bueno, vamos a ver la actitud perseverante de Jacob. Él no se dejó vencer ante estas decepciones. Dice Génesis 29, 27 al 28. Termina de celebrar la semana de bodas de esta mujer. Después también recibirás a esta otra mujer a cambio de que trabajes para mí 7 años más. Jacob aceptó y celebró la semana de bodas de esa mujer. Luego Labán le entregó a su hija Raquel por esposa. Vemos aquí nuevamente lo estafador que era este hombre Labán, pues encima de que él reconoció que no estaba bien lo que él hizo, todavía le dice a Jacob: bueno, no hay problema, puedes trabajar 7 años más y tendrás a Raquel. Vemos que no fue nada honesto, porque era un precio realmente sobrevalorado, y vemos que él pretendía siempre obtener ventaja. Aún así, vemos la actitud trabajadora, perseverante de Jacob. Dice la Biblia que él aceptó, sí, y luego, después de trabajar 14 años, pues finalmente Jacob obtuvo lo que a tanto había anhelado: su esposa Raquel, de la que él estuvo enamorado. Hermanos, esto nos enseña a nosotros una lección. Fíjense que a veces hay casos que se escuchan en las congregaciones de jóvenes que hablan que no pueden esperar para casarse, y que como no pueden esperar para casarse, pues cometen fornicación, huyen de casa, se casan a escondidas, y no, no respetan las leyes, no respetan las normas morales de Jehová, no respetan lo que sus padres les han dicho. Pensemos en este ejemplo: un joven bautizado se enamora de una persona que va al salón, pero es tanto el querer estar juntos, que se huyen de casa. Cuando les toca responder por lo que hicieron, ellos argumentan que era tanto el amor que tenían el uno por el otro, que no podían vivir separados, no podían estar separados el uno del otro, así que decidieron huirse. Al cabo de un par de meses ya están peleando, ya no se soportan, ya se dan cuenta que él no sabe trabajar, ella no sabe hacer mayor cosa, y la convivencia se vuelve insostenible. Al cabo que mejor
decide regresar cada quien a su casa como había estado antes. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Bueno, comparándolo con el ejemplo bíblico de Jacob, aprendemos que este era verdadero amor. El verdadero amor espera lo necesario. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Jacob? 14 años. 14 años de duro trabajo. Eso nos enseña que si alguien afirma que ama tanto a una persona, no la obligará a hacer algo que transgreda las normas de Jehová, y esta persona estará dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario si tanto dice amarla. Por eso el video que está en JW habla sobre si es atracción, encaprichamiento o amor verdadero. Entonces, ¿qué dirían ustedes que tenía Jacob? ¿Un encaprichamiento, una atracción o verdadero enamoramiento? La Biblia lo identifica, ya lo leímos, él tenía un verdadero amor hacia Raquel. Y fue ese amor tan fuerte el que lo motivó, el que lo sostuvo para aceptar trabajar y esperar 14 años por ella. Entonces, es bueno ser honestos, es bueno identificar qué es lo que realmente uno siente por la otra persona para no confundir las cosas, ¿verdad? Y no terminar actuando egoístamente como muchos han actuado en nuestros días. Al final estas decisiones han resultado ser un desastre, pues como repito, los jóvenes no son como Jacob, no son trabajadores, las jovencitas no son como Raquel, no son trabajadoras tampoco, y la convivencia termina siendo un verdadero desastre. Y pues esto solo trae penas, vergüenzas y malos momentos para todos. Entonces es un buen ejemplo bíblico que conviene meditar. Los varones debemos ser trabajadores, igualmente las hermanas, y aprender a hacerlo para poder tener un buen matrimonio. No vamos a esperar que los demás nos mantengan. Y por increíble que parezca, algunos esa es la idea que tienen, que esperan que la esposa los mantenga y ocurre en el sexo opuesto también. Hay mujeres, hay personas que esperan que ellas solo tienen que recibir, no trabajar, pues el matrimonio es para recibir todo tipo de ayuda económica, no para trabajar. Entonces son ideas realmente arrevesadas, podríamos decir. Bueno, entonces aquí vemos una imagen en la que dice que Jacob no se imaginaba los problemas que iba a tener por casarse. Raquel y Lea llegaron a ser rivales, sí. Aún así, Jacob pudo ver la mano de Jehová ayudándolo, no permitió que eh, finalmente Labán se aprovechara de él, pues el relato cuenta otros episodios en los que Labán intentó aprovecharse de él. Finalmente Jacob tuvo que mudarse, independizarse. A veces la convivencia con los suegros no es lo mejor. La Biblia dice que cuando un hombre y una mujer se casan, dejarán a su padre y a su madre. La verdad es el mejor caso. Quizás ustedes han conocido. Y es bueno que uno sea honesto y se pregunte, ¿cuántos esposos que viven en la casa de sus padres son felices? La verdad, son muy pocos. Pocos. Repito, la convivencia puede tornarse sumamente difícil para todos. Por eso el consejo que da la Biblia, y aquí Jacob lo puso en práctica, dejar a su suegro, la casa de su suegro, para vivir aparte, es un buen consejo. Es un buen consejo que trae beneficios en nuestros días también. Bueno, con el tiempo, esos hijos de Jacob llegaron a formar la nación de Israel, el pueblo que Dios eligió. Sí, era algo muy significativo. Entonces dice la Biblia que los que se casan, dice, si te casas no cometes ningún pecado. Y si alguien virgen se casa no peca. Sin embargo, los que se casen tendrán dificultades. Yo intento ahorrarles eso, dice la Biblia. Entonces, ¿cuán ciertas son estas palabras? Pero, al igual que Jacob, con la ayuda de Jehová,
les puede ir muy bien en el matrimonio a los hermanos que sean trabajadores, a los hermanos que estén dispuestos a esperar el tiempo de Jehová, a los hermanos que realmente se aman y, por qué no decirlo, que no viven con los suegros, por el bien de todos. Pueden ser felices si confían en Jehová y siguen los consejos de la Biblia. Queridos hermanos, es así como tenemos esta transmisión. Esperamos habernos animado, habernos intercambiado cierto estímulo. Reciban un gran abrazo virtual. Bendiciones a ustedes, a sus familias. Oramos por ustedes y hasta la próxima.